recuérdense que estamos en el capítulo 1 de Mateo, en el capítulo 1 y versículo 16. Capítulo 1 y versículo 16. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Gracias a Dios ya les hablé de Jacob. Y ayer o el miércoles empecé a hablar de José. Les decía que para nosotros como cristianos, si no ponemos atención a la palabra, y especialmente bajo contexto, nosotros siempre vamos a enseñar mal. Pero si nosotros bajo contexto analizamos todo lo que Dios nos dice, primero en los evangelios, después en las epístolas y finalmente en Apocalipsis como una conclusión, si nosotros ponemos atención, nosotros vamos a pegar en el centro. Yo quiero pegar en el centro, hermanos. Yo no quiero ser un hombre que cuando Dios me juzgue no me diga esas palabras: buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo anhelo esas palabras. Y por eso les recuerdo Mateo 12 del 46 en adelante. Luego vamos a regresar aquí, pero queremos entrelazar todo bien para que quede la red sin ningún agujero, que toda la red esté bien cosidita, ¿verdad? Y eso era Juan. Juan remendaba redes, por eso él fue usado por Dios para hablar el evangelio de Juan, las epístolas y Apocalipsis. O sea que él no dejó ni un agujero. Por eso era remendador de redes. Entonces hoy voy a remendar yo la red un poquito para que no nos queden agujeros. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Seguimos pues. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él a los que le decían esto y les dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Aleluya. Bueno, si somos, y lo he dicho 1000 veces, y como dijo Pablo, para mí no es molesto repetir las mismas cosas, para vosotros es aseguranza. Ese es el verdadero significado en griego. Para mí no es molesto repetiros las mismas cosas, para vosotros es seguro, insurance, aseguranza. Cada vez que nosotros repetimos los mismos conceptos, los estamos asegurando a ustedes. ¿Ok? Entonces, si solo estudiamos la Biblia superficialmente, pues nosotros vamos a hablar de Cristo, hermano, y vamos a hablar de Jesús, y vamos a hablar de muchas cosas preciosas de la Biblia. Pero vamos a errar lo más profundo y lo más efectivo. Porque lo más efectivo es espiritual. El problema de nosotros es que muy fácil podemos distraernos de cosas externas y superficiales. Y luego nos vamos a quedar trabados ahí al grado, porque quiero decirles que eso se llama moraleja. Y la mayoría de siervos de Dios están trabados en la moraleja. Ellos no saben disertar en la anagogía, que es la próxima fase, mucho menos en la alegoría, que es la fase más profunda.
si nos quedamos en lo superficial, vamos a entender, hermano, todo lo moral, todo. Pero Dios no está buscando gente moral. Dios está buscando gente transformada, gente santificada, gente que verdaderamente se pueda ver en ellos a Dios, a Cristo. Él no está buscando ninguna otra cosa. Si nosotros nos perdemos en conceptos, nosotros es posible que les enseñemos a los cristianos que Dios está esperando de ellos otra cosa. Lo que Él está esperando es espiritual. Mire, Él quiere que todos nosotros seamos sus hermanos, que todos nosotras, ahí me incluyo yo también, seamos sus hermanas y que todos juntos seamos su mamá. Todos juntos seamos su mamá. Fíjese que nosotros a veces criticamos a muchos, criticamos a la Iglesia Católica porque decimos que ellos se quedaron trabados con María. ¿Ah? Los criticamos, se quedaron trabados con María. Y muchos cristianos no están trabados con María, están trabados con Jesús. Pero se quedaron trabados en que a todo el mundo le presentan un Jesús que no es el que Él quiere que presenten. Él era muy claro. Él le dijeron que lo andaban buscando sus hermanos, sus hermanas y su mamá. Y él dijo, pero si aquí está mi papá, aquí está mi mamá, mis hermanos, son estos, dijo, ¿qué? Y no es que no respetara a su mamá y a sus hermanos, pero es que él quería dar lecciones profundas. Él quería que su audiencia entendiera lo que realmente él quería decirles. Y por eso es que nosotros tenemos que desafiar a la gente. Nosotros tenemos que desafiar a las personas, a los cristianos especialmente. Porque ¿de qué nos sirve leer si no entendemos? ¿Se acuerdan al oficial de la reina de Candace? Él venía leyendo y le preguntó el eunuco, al eunuco, ¿verdad? Le preguntó el Felipe, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Pero hay muchos que les preguntan, ¿entiendes lo que leen? Oh, mejor que tú. El orgullo, pues, la vanidad. Pero es raro aquel que dice, fíjate, hermano, que hablando la verdad, yo no entiendo. ¿Me puedes explicar? Y bienaventurado aquel que llega a esa estatura de atender y decir, bueno, pues voy a considerar, pues. Capítulo 1 de Mateo, ahí nos dice Dios que hay 42 generaciones para que nazca Jesús. 42 generaciones para que nazca Jesús. Y nos pone puros nombres. Puros nombres. Y yo soy impresionado, hermano, cómo Dios tuvo que viajar en los lomos de todas esas generaciones para venir a la tierra. ¿Sí? Y luego, si nosotros entendemos que ese Cristo, porque no es lo mismo Jesús, hermano, que Cristo, aunque es el mismo. No es lo mismo Chana que Juana, aunque sea la misma, la Chana y la Juana puede ser la misma. Pero uno debe de aprender a disertar, uno debe de aprender a explicar bajo contexto cada cosa, porque la Biblia tiene miles de asuntos. 42 generaciones para que naciera aquí Jesús. Vamos de regreso a Mateo 1, 16. 42 generaciones para que naciera Jesús. Pero tengan cuidado, pues, porque si ustedes se quedan solo con Jesús, van a ignorar esa otra parte, llamado el Cristo. Llamado el Cristo. Porque si usted se queda solo en Jesús, es posible que se quede
igual que los judíos, que decían, no están con nosotros sus hermanos y sus hermanas, pues. Pero lo sorprendente de Jesús era que Él era el Cristo. Él era el Cristo. Y muy poquitos cristianos saben quién es el Cristo. Porque para entender quién es el Cristo, hermano, usted tiene que conocer la Escritura bien. Efesios 2:10. Un versículo de oro. Fíjese pues, si no, no va a entender quién es Cristo, porque somos hechura suya. Primero, hechura suya. Esa es una cosa. Creados en Cristo Jesús. Esa es otra cosa. Creados en Cristo Jesús. O sea que cuando usted habla de Cristo tiene que tener, pero las antenitas de vinil bien paraditas. Porque cuando se habla de Cristo se está hablando de una corporificación. Una corporificación. Usted pertenece a esa corporificación porque usted fue creado en Cristo Jesús. Pero si usted no sabe ni siquiera que Cristo fue creado y que es creador, otra ignorancia. Y el pueblo de Dios, la mayoría no sabe. Tristemente, la mayoría de cristianos, si me oye hablar a mí, cree que hablo en chino. Pero aquellos que ponen atención y que siempre están, yo quiero aprender. Ese pelón me debe de enseñar a mí algo. Y mire, creados en Cristo Jesús. O sea que cuando Dios, que es Cristo, se autocrió, porque Dios se autocrió. Estoy repitiendo. Y tiene que sustentar uno con la Biblia todo lo que dice. Porque si uno no sustenta con la Biblia lo que dice, está especulando. Cuando yo digo que Dios se autocrió, Él es Dios y Él puede decir, sea la luz, y es la luz. Ese versículo sirve para demostrar que Dios se autocreó. Y cuando vino Cristo aquí a la tierra dijo, yo soy la luz. ¿Quién me puede decir a mí que estoy torcido cuando yo digo que Dios se autocreó? Pero no se autocreó solo, se autocreó corporativamente porque dice allí que usted estaba con Él. Mire, los teólogos tienen muchas enseñanzas, hermano. Y yo le doy gracias a Dios que no soy teólogo. Para allá iba. Pero gracias a Dios que me pararon el carro. Sí. ¿A dónde vas, Gilberto? Porque quiero decirle que la corriente de los hombres lo jala a uno de tal manera que le satisface a uno su orgullo. Todos mis compañeros que se hicieron teólogos presumen sus cartones más que su vida. Presumen yo me gradué vos. Los títulos. Pero gracias a Dios que esto no es de títulos. Esto es de un Cristo corporal. Por eso es que es llamado el Cristo. Pero muchos no saben lo que significa llamado el Cristo, porque yo ahorita lo estoy metiendo a usted para que sepa que es llamado el Cristo. Porque resulta que Dios en su autocreación dice que nos crió junto con Él. Y eso le cuesta entender a mucha gente, aunque oye evangelio todos los días y predicaciones todos los días, pero nunca sale de ese nudo de no saber la verdad. La verdad, conoceréis la verdad y os hará libres. Pero muchos usan ese versículo en una forma barata de a 10 centavos. Ese versículo de y conoceréis la verdad y la verdad os libertará es de a unos millones, unos 1,000 millones tal vez.
Criados en Cristo Jesús. Y ya de ahí, pues yo puedo predicar toda la noche. Los que me conocen, yo predico todo el día, si me dan chance. Pero quiero pues que alcancen a ver que no se puede predicar un evangelio superficial porque no va a bendecir a los hermanos ni los va a llevar a donde Dios quiere que los llevemos. A los hermanos hay que llevarlos a que entiendan quiénes son. Porque yo no voy a vivir una vida santa si no sé que yo fui criado en Cristo Jesús y que Él es mi cabeza y yo soy su cuerpo. Y que cuando Él no... Mire, es que tanto que hay en la Biblia, pero muchos no le atinan. Eva y Adán, Adán y Eva. ¿Dónde traía Adán a Eva? Adentro de Él. ¿Dónde nos tenía Cristo a nosotros? En Él. ¿Y desde cuándo existe Cristo? Es eterno. Por eso les dije, los teólogos sí aceptan que Cristo es eterno, pero no aceptan que nosotros somos eternos. Y por eso no pueden enseñar la preexistencia. Yo tengo la bendición de yo puedo presentar la preexistencia con todos los textos bíblicos y demostrarle a la gente que aquí solo está viviendo una sombra de algo que usted es la realidad. Esta no es su realidad. Su realidad es espiritual, mi hermano. Dice, ¿y a qué iglesia vas? Dice. A la de Carrillo. Ya creo que fuera mía. A la de Carrillo. Y miren, ni propaganda hacemos. Cuando usted predica el evangelio bien predicado, los moscos caen solitos. Ponga luz en un lugar y no, dígame si no llegan todos los moscos. No le dije mosco, pero es la realidad. Entonces, si nos dan 42 generaciones para decirnos que nazca Jesús, llamado el Cristo, y Jesús mismo nos dice, si ustedes quieren ser mi hermano, mi hermana y mi mamá, está hablando de generaciones. Amén. Está hablando de generaciones. Ustedes quieren, dice. A mí la que más me impresiona es la mamá. Porque ella lo da a luz. En cambio, los otros por parentesco. Y no es lo mismo que seamos alguien unido a otro de parentesco, a que seamos de la misma mamá. A mí mi mamá me dio a luz. Entonces empezamos a entender al apóstol Pablo. Dice, él habla de ser nodriza. Él habla de que tenía dolores de parto, dice, porque quería que en los hermanos se formara Cristo, hermano. Fíjese que el término dar a luz a Cristo, hermano. Muchas personas, es que eso no lo dice la Biblia, hermano Carrillo. Usted sabe que hay cosas que la Biblia no las dice, pero que están implicadas, indicadas y significadas. Y ese es mire, yo le doy gracias a Dios, hermano, que desde que yo aprendí que hay 3 palabras claves para entender la Biblia, yo las uso. Yo siempre pregunto, ¿qué significa esto? ¿Qué indica esto? Significa, indica, implica. Si tú te haces esas 3 preguntas cada vez que lees la Biblia, vas a tener 3 resultados. Porque la palabra implica, significa, y la otra tú, porque tú eres mi enciclopedia. Implica, significa e indica. Entonces, regresémonos pues a Mateo 1, 16, porque ese es el versículo que nos tiene ahorita intrigados. 1:16, y Jacob engendró a José. Si nosotros queremos entender cómo es que Dios vino a esta tierra, sencillamente leemos
todas esas generaciones. Y ahí nos dicen cómo Él llegó a esta tierra. Y si tú fuiste creado en Cristo, porque hay una diferencia entre ser creados, ser hechos y ser formados. Génesis te lo dice. Pero tienes que poner atención, y esto es serio. No es juguete, no es palabra de hombre, es palabra de Dios, como el cura dice. ¿Qué contesta usted? Palabra de Dios. ¿Cómo se dice, hermana Silvia? Palabra de Dios. ¿Cómo contestan, hermana Silvia? Cuando se dice palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya la desperté a la pobrecita. Este pastor ni dormir deja. Bueno, si es que ella medita, dice, yo así escucho. Entonces, hermanos, espiritualmente, fíjese que, y eso tienes que captarlo. Tú venías viajando espiritualmente, pero también viajaste almáticamente. Espiritualmente, nosotros eternos, creados en Cristo Jesús. Si Jesús no va al norte, nosotros no vamos al norte. Si Jesús no va al sur, nosotros no vamos al sur. Si Jesús no va al este, no vamos al este. Y si Jesús no va al oeste, no vamos al oeste. Pero nosotros, en Cristo, eternamente, en Cristo. Desde que Dios se autocrió, Él se autocrió corporativo, ahí estabas tú. Si no, la Biblia no dijera que moriste con Él, que resucitaste con Él. Fíjate cómo te abre los ojos para ver si le atinas lo que pasó antes, que murieras con Él y que resucitaras con Él y que te sentaras, porque ya Pablo te dice que ya estás sentado. Entonces, si no usas tus sentidos, hermano, te quedas, qué bonito predicaron. ¿Y qué predicaron? A saber. Tú vienes viajando porque todos nosotros tenemos dos semejanzas. Así dice Pablo, yo no estoy inventando nada. Y ustedes que leen la Biblia es que dicen amén cuando oyen cosas que ya las leyeron. El que no lee, hermano, pobrecito, porque cuando viene aquí no le atina. Pero el que lee su Biblia todos los días, me escucha hablar a mí y dice, eso ya lo leí. Esto también. ¿Y qué hace? Es de Berea a revisar. Esto dijo el hermano Carrillo. Revíselo, hermano. Revíselo todo lo que yo digo. Revíselo. No se trague las cosas porque fulano las dice. Porque somos buenos para tragar tuercas y tornillos, hermano. Porque muchos sí tragan tuercas y tornillos, pero la comida buena no se la tragan. Entonces, si nosotros entendemos que Dios se ha propuesto algo, se ha propuesto que salga a luz la plenitud de Cristo. El propósito de nuestro Padre Celestial es que se vea la gloria de Cristo en los hijos de Dios. Pero muchos están esperando hasta la resurrección. Y ese es un error, porque un evangelio mal predicado solo marca eventos y no marca experiencias. Jesús vivía en resurrección sin haber resucitado, porque Él es la resurrección. Él podía, yo no sé qué hacía, pero podía transfigurarse. No sé si hacía fuerzas para que saliera, pero el asunto es que la Biblia revela que se le transfiguró a sus discípulos mostrando lo que Él era internamente y salió. Porque muchos tienen un evangelio que viene de afuera. El verdadero evangelio, hermano, viene de adentro.
Esa es la mera venida buena de Cristo. Y por eso todos los evangélicos están esperando que venga en el aire y nunca va a venir aquí. Y si nunca viene aquí, cuando venga en el aire, si nunca vino aquí, disciplina, disciplina. Lea bien su Biblia. Lea bien su Biblia. Yo los desafío a todos y les digo, lee tu Biblia, hermano. Las 42 generaciones son para dar a luz a Cristo. Por un lado, tenemos a Israel que lo dio a luz físicamente. Pero él no está conforme con eso. Dios no está conforme que Israel lo dio a luz físicamente, porque Él sabe que no es esa su meta. Su meta es que Él sea dado a luz espiritualmente. Porque si no, no diría mi padre, mi madre, mis hermanos. ¿Para qué va a decir esas palabras? Si no fuera su interés que sus discípulos llegaran a ser igual a Él. Si Pablo mismo se decepcionó de todos. ¿Usted sabe que hay un apóstol decepcionado? Pablo. Él se decepcionó. No es que un día les dijo, ¿saben qué? Imítenme a mí. Imagínense por dónde andaban esos pobres. Imítenme a mí, dijo. Porque al fin y al cabo yo imito a Cristo. Como que no entendían, hermano. No entendían. Y el pobre apóstol sufriendo, hermano. En vez de que adelantaran los hermanos, iba a las iglesias llenas de problemas las iglesias, distraídos, haciendo de todo, peleando entre ellos, llenos de conocimiento griego, mezclas de pura religión, hermano, religiosos. Por eso cuando alguien viene aquí y dice, ¿y aquí por qué no hacen esto? ¿Por qué? Porque no somos religiosos. Yo no soy religioso, hermano. Yo tengo miedo porque Jesús no llega a las iglesias religiosas. Porque en las iglesias religiosas no hay amor. Se fijan mucho de la forma externa que anda vestida la gente. Ellos van más por la apariencia que por trabajar en ellos interna. Mire, yo trabajo en la gente internamente. Y aquí la gente cambia de vida. Aquí la gente deja el mal carácter. Y el que no lo deja lo pateamos. Aquí la gente deja todas esas cosas que son externas, hermano. Y empieza a ser una buena esposa, un buen marido, buenos hijos. ¿Qué más que eso, hermano? Si eso es vivir a Cristo. Así que las generaciones son para que Cristo sea dado a luz. Pero espérese que yo apenas estoy calentando motor aquí, hermano. Todavía me falta una hora y con el permiso de ustedes ya entré en calor. No es que me quiera pelear con ninguno, ¿ok? Porque cuando uno se quita la chaqueta parece que fuera a pelear. Ayúdame, Odair. Ya sabes que siempre tengo problemas cuando me quiero hacer esto. Agárrame el aparatito ese. Y de ahí me dices para dónde. ¿Te acuerdas de aquel juego de ver cómo sale uno? Para eso es que me ponen a mí esto. Gracias, Odair, gracias. Entonces les decía pues que las generaciones es muy importante entenderlas porque uno da a luz a otro. Uno da a luz a otro. ¿Verdad? Hace poquito les decía a muchos de que ustedes y yo almáticamente venimos desde Adán. Pero adivinen qué. Y esto es tremendo, hermano, porque nosotros tenemos un estatus dual. Mire el estatus dual. Estoy hablándole de los cristianos. Le estoy hablando de los cristianos. Los cristianos tienen un estatus dual. Dos semejanzas. Usted viajó en Adán, pero usted también viajó en Cristo. Fíjese. El Señor ya lo traía a usted en sus lomos espirituales, porque Él es espíritu vivificante.
El primero, alma viviente, el postrero, espíritu vivificante. Pero ¿quién me puede decir a mí que, y fíjese pues, porque nosotros estamos acostumbrados a cosas rudimentarias. Y por eso Pablo dice, dejen los rudimentos. Porque nosotros somos muy rudimentarios, hermano, muy cerrados, muy terrenos. Le iba a decir terrícolas, ¿verdad? Pero muy terrenos, hermano. Casi todo nosotros lo traemos al nivel de la tierra. Casi no pensamos espiritualmente. ¿Por qué nos tienen que decir, pensad en las cosas de arriba? Porque nosotros tenemos mucha ocupación de las cosas de abajo. Pero piense por favor. Cuando usted dice, acepto a Cristo aquí en la tierra, porque nosotros nos dejamos más llevar por eso que por la realidad. Porque la realidad no es que esa persona, cuando levantó la mano, ¡ay, vino a Cristo! Si esa persona venía en Cristo, por eso tenemos que tener cuidado qué clase de evangelio predicamos. Porque cositas pequeñas hacen la gran diferencia. Si alguien levanta la mano y dice, acepto a Cristo, porque así le dijeron que se hacía. Pero la mera neta es que usted venía. Usted venía. El que se une al Señor, creados en Cristo Jesús. Esencialmente usted venía en Cristo. Económicamente vino en Adán, porque solo en Adán se puede ver uno. En Cristo no se puede ver uno, porque Él es el Espíritu. Pero Él también tomó su cuerpo de carne y de sangre, como dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Pero noten pues que nosotros viajamos. Y Jesús, Dios, Cristo, Él quiere que nosotros entendamos eso, porque Él nos traía a nosotros también dentro de Él. Por eso es que somos uno con Él. Y me he preocupado, hermanos, de enseñar, y no es fácil, tiene que esforzarse uno. Por eso es que cuando yo le aconsejo a un hermano, tú vas a leer Génesis, por favor, léelo con toda tu atención, por favor, porque Génesis es un libro maravillosísimo, porque te muestra lo que era Adán y Eva antes de venir al jardín, lo que le iba a pasar en el jardín y lo que le iba a pasar después del jardín. Génesis es un libro central que revela el pasado y revela el futuro. Tú lees Adán y Eva. Si solo lees todo lo superficial de Adán y Eva, solo te vas a llenar de una historia que ni te la cuentan bien. Porque te dicen que Dios maldijo a la tierra porque se comieron una manzana. Y todos andan con esos pensamientos. Que por comerse la manzana, que Dios los castigó, etcétera, etcétera. Y yo siempre pienso que si ellos se hubieran comido una manzana, les tenían que poner un bozal. Pero ellos no se comieron una manzana. Esa es solo una metáfora para entender lo que les pasó antes de venir a la tierra. Espiritualmente hubo una fornicación, por eso les tienen que cubrir sus partes íntimas. Entonces, mientras un cristiano es niño, cree que la cigüeña trae los hijos. Pero cuando ya está grande, dice, eso es lo que debe de hacer un cristiano. Cuando ya está grande espiritualmente, tiene que leer la Biblia como un adulto. No sigas como niño, hermano, pero es que el problema es que los líderes todo el tiempo quieren ser maestros de niños. Por eso Pablo le dijo a los fariseos, maestros de niños. Maestros de niños, hermano. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Solo tener niños. Está llena de niños. Niños. Pero lo peor es que la Iglesia Evangélica está igual.
Solo que aquellos son niños con ojos cerrados y los evangélicos niños con ojos abiertos. Pero son niños. Las congregaciones tienen que madurar, tienen que ir a la perfección y de nosotros depende si nosotros los preparamos o no. Entonces tenemos que entender que el nacimiento de Jesús es muy importante en nosotros. Y por eso nos da nombres, porque uno engendra al otro. Quiere decir que por lo menos en Mateo 1, para que Cristo nazca a través de ti, tienes que tener 42 características. Easy, 42 características para que Cristo sea dado a luz. Y mira lo que va a pasar cuando Cristo es dado a luz. Leamos en Mateo 1, 18, para que con esto termino. Solo para que abras tu entendimiento, o que Dios te lo abra, porque es Él el que te tiene que abrir el entendimiento. Ahora te dice cómo es el nacimiento de Jesucristo. Pero si solo te conformas con la letra, no captas. Pero si ya agarraste la onda de lo que estoy hablando, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María. Como ya entendimos que lo que está buscando Dios es un nacimiento espiritual, ¿quién es María? La iglesia. Antes de que se case, tiene que estar embarazada. ¿Sí o no? Antes que se juntasen, se halló que estaba embarazada del Espíritu Santo. Antes de casarse. La iglesia, antes de casarse, tiene que estar con dolores de parto, que ya se le formó Cristo. Y no vaya a creer que le está hablando de un Cristo del pesebre. No, señor. Le está hablando tampoco de un Cristo de que sabe hablar con los doctores. No, señor. No, señora. Está hablando de un Cristo maduro que está listo para ir a la cruz del Calvario. Porque después que nosotros estemos listos como cristianos adultos, tenemos que morirnos a la carne. Y entonces estamos listos para la resurrección. Antes de que el Señor Jesucristo se case con la iglesia, se va a encontrar que está la iglesia embarazada del Espíritu Santo. Yo espero, hermano, que en esta noche usted por lo menos me haya prestado sus oíditos y ya de allá en adelante, si no se dejó constituir en su espíritu, ya esa es cosa suya. Yo le agradezco que me escuchó, pero Dios le va a agradecer si usted se deja transformar internamente. Esa es la instrucción de esta noche. Mañana seguimos porque vamos a entender un poquito más de que los nombres en la Biblia no están solo así por así. Dios nos habla solo a través de hombres. A través de hombres nos da 1,600 hombres y unas 600 mujeres. O al revés, ahí a ustedes averigüen, porque a veces a uno se le olvida. Pero todos los nombres de la Biblia, de lugares, de objetos, de hombres, de mujeres, son Cristo. Es Cristo. Y si no me cree, usted lea qué significa la palabra semiótica. Semiótica. Semiótica es la ciencia que estudia todos los símbolos, figuras y objetos para encontrar su significado. Y le cuento que Cristóbal Colón sabía más que nosotros de la Biblia. Él escribió un libro que se llama Las Profecías de Cristóbal Colón y él dice: todo cristiano debe de entender lo que es la moraleja de la Biblia, la anagogía de la Biblia y la alegoría de la Biblia, porque la moraleja te enseña a ser un hombre moral, un hombre correcto. La anagogía te enseña cómo debes anhelar que Dios trabaje a través de ti. Pero la alegoría, como yo les prediqué en esta noche,
Esa es entender los secretos escondidos en el corazón de Dios. Yo prefiero la semiótica, que la semiótica los teólogos ni la quieren. Hasta se burlan de los predicadores y sin embargo la semiótica te enseña la manera en que está escrita la Biblia. Te da las claves de cómo se entiende la Biblia. Después de que tienes 40 y 50 años de ser cristiano, te das cuenta que no sabías nada. Cuando empiezas a estudiar la Biblia en la manera que Dios quiere. Tenemos testimonios. Ernie me buscó a mí porque dice, hermano, Dios me dijo que yo no sé la Biblia, me dijo, y que tú me la vas a enseñar. Le digo, ¿cómo? ¿Pero por qué yo? Es que yo te he oído hablar, dice, y veo que sí sabes qué dice la Biblia. Pero tú tienes 40 años de ser pastor. Sí, pero ya me di cuenta que hay algo más. Hermano, eso es tremendo cuando un hombre de Dios reconoce que hay más, hermano. Eleva tu visión, le dijo un día el profeta a aquellos hijos de Dios, eleva tu visión porque jamás hemos pasado por aquí. Hay cosas, hermano, que los hermanos nunca han pasado por ahí. Eleven su visión. Porque un pueblo sin visión perece. Hasta hicieron un canto, eleva tu visión, ya que jamás hemos pasado por aquí. Sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Eleva tu visión y termina, porque jamás hemos pasado por aquí. Puede ser que alguien es cristiano por 20 años, 30 y nunca ha pasado por donde le explicó el hermano Carrillo en esta noche. Puede ser que diga yo nunca he oído eso, hermano Carrillo. Pues prepárate, cíñete, porque Dios te quiere bendecir. Dios te quiere dar mucha visión y cosas inalcanzables. Padre, gracias en esta noche por la bendición que nos das de poder predicar tu palabra. Te pedimos que por favor nos ayudes para tener siempre un corazón dispuesto para ti y que estemos con nuestros oídos prestos para oír lo que tú quieres decirle a tu pueblo. Señor, tú estás buscando un pueblo que sea irreprensible.